El diagnóstico molecular de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne ha evolucionado en los últimos años gracias a los avances tecnológicos que se han venido dando en los últimos tiempos. Para entender un poco qué es lo complejo del diagnóstico de esta enfermedad, vamos a tratar de entender y hablar con unas palabras sencillas cómo es la configuración de un gen que vamos a llamar DMD, que es el gen que va a tener la información necesaria para poder construir una proteína que se llama distrofina, que cuando no podemos construirla bien va a ocurrir una enfermedad que es la distrofia muscular de Duchenne. Pensemos que esta distrofina es una especie de ladrillo que vamos a utilizar para construir las paredes de las fibras musculares. Si yo no puedo construir esos ladrillos bien, las paredes musculares van a ser más débiles y van a condicionar una alteración en la fuerza muscular, como sabemos que ocurre en esta enfermedad. Con respecto al estudio genético, los genes van a tener o vamos a estructurarlos en algo que llamamos exones. Y a la forma clara para que las familias puedan entenderlo, vamos a llamar estos exones páginas de un libro. El gen sería el libro y los exones serían las páginas en la cual está escrita la información. En el gen del Duchenne hay 79 exones, es decir, en ese libro hay 79 páginas. Si yo tengo alguna ausencia de alguna de esas páginas, yo voy a tener una alteración en la información de ese libro y no voy a hacer un ladrillo o una proteína adecuada. Si tengo un exceso de páginas, que tendría duplicaciones de alguna de esas páginas, pues yo también tendré una alteración en esa información final para construir la proteína. ¿Qué pasa? La metodología que utilizábamos inicialmente para identificar las alteraciones genéticas se fundamentaba en identificar la ausencia de esas páginas o el exceso de esas páginas. Esa metodología me permitía el diagnóstico de un 60% de los pacientes con Duchenne o un 70% aproximadamente. ¿Qué pasa si yo utilizaba esa primera metodología para identificar el exceso o el defecto de esas páginas, que es lo que llamamos deleciones o duplicaciones del gen de la distrofina, y no encontraba ningún defecto en esa metodología? Pues decía el estudio genético fue negativo, a pesar de que el paciente en la biopsia muscular mostraba una ausencia de distrofina y mostraba una clínica compatible con la enfermedad de distrofia muscular de Duchenne. Entonces, la metodología ha mejorado en los últimos años y se ha permitido hacer la secuenciación, que es leer letra por letra el libro de la distrofina. Es decir, no voy a ver si hay páginas que faltan o que sobran, sino voy a poder leer cada letra desde el inicio hasta el final y ver si hay alguna de esas letras que falte o que haya sido sustituida por otra, y voy a poder identificar de una forma muy precisa dónde está la alteración, ya que un cambio de una letra puede cambiar el sentido de ese manual de instrucciones y va a producir una alteración en la proteína. Es decir, la información genética es muy sensible, ya que el cambio de una sola de esas letras puede transformar totalmente la proteína que iba a ser funcional en una proteína totalmente no funcional. Es por esto que últimamente las técnicas que se llaman de secuenciación masiva o NGS, que son nuevas generaciones de metodología para poder leer esas letras, ha permitido no solamente para el gen de la distrofina, sino para muchos otros genes de muchas enfermedades, tener una posibilidad de leer esas páginas de una forma mucho más rápida, mucho más ágil, y poder interpretar y poder identificar pacientes que por la metodología previa no habían podido ser identificados. Con esta nueva metodología tenemos la confirmación del diagnóstico genético. Actualmente es importante porque al tener el diagnóstico genético preciso podemos hacer un asesoramiento a la familia identificando portadoras de la enfermedad y
pudiendo establecer las medidas necesarias para prevenir que esa familia tenga un nuevo hijo o otro familiar afecto de esta enfermedad. Esto sería el elemento más importante, además de que actualmente hay ensayos y estudios y terapias que están dirigidas específicamente a un defecto genético específico. Y en ese sentido, si tenemos el diagnóstico molecular bien documentado, podremos optar a ensayos específicos o a terapias que estén aprobadas para un tipo específico de alteración genética. Es decir, hay una medicina que está basada en la alteración genética de cada paciente y es una especie de medicina a la carta donde el tratamiento va a ser solo para ese grupo de población que comparta esa alteración genética. Y globalmente esta sería la ventaja que tenemos hoy en día utilizando estas metodologías.